Como sabéis, estuve fuera del país durante unas semanas y es increíble cómo ha cambiado el país en solo un mes. Desde que yo me fui hasta que este momento, no solo España, yo creo que el mundo ha cambiado de tal manera que yo no habría imaginado antes de irme que las cosas iban a desarrollarse como se han desarrollado, ¿no? Y como estamos viviendo una época de incertidumbre, temor, pánico incluso, y cómo las personas estamos siendo sometidas a tal bombardeo de información, cómo estamos siendo sometidos a tal presión psicológica, dicho de otra forma también control mental, porque los medios de comunicación son a la vez medios de desinformación, medios de control y medios también de programación mental. Por eso hay un programa televisivo, porque nos programan en nuestra forma de pensar. Entonces, estamos viviendo escenas de auténtica histeria y de pánico, y obviamente la mejor forma de controlar la mente de una persona es induciendo temor. Cuando una persona está bajo el efecto del miedo y del temor, esa persona es la persona más manipulable que pueda haber. Cualquier cosa que se le diga va a hacerlo. Entonces, estamos viviendo una sociedad en la que existen muchos recursos para inducir el temor a una persona, y el temor a la vida es una de ellas, obviamente. Yo, precisamente esta semana, hablaba con alguien que me confesaba que tenía miedo de morir. Y yo le preguntaba que por qué. Y esta persona me decía además que estaba orando y pidiéndole a Dios que si era su momento de irse, que se estaba preparando. Me decía esta persona. Fijaros hasta qué punto... Por el tema del coronavirus. Sí, por el tema de este virus que no quiero ni siquiera mencionar, porque no sé si sabéis ya que la inteligencia artificial ya está detectando, cada vez que alguien dice algo en público y que se sube a internet, la inteligencia artificial detecta quién está hablando de qué. En este momento a mí me han retirado de mi canal de YouTube 2 vídeos sobre ese virus. Me los han retirado directamente. ¿Por qué? No lo sé, porque la cantidad de cosas que yo he escuchado en los últimos meses, porque este tema yo ya desde enero que empecé a seguirlo, y digo, con lo que yo estoy escuchando de este asunto, ¿cómo es posible que se me hayan retirado 2 vídeos? ¿Qué es lo que yo dije para que se hayan retirado cuando escucho cosas por ahí que son realmente mucho más duras o mucho más difíciles de creer, más inverosímiles? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Entonces no quiero ni mencionar esa palabra por si acaso, porque me gustaría compartir algo con vosotros, porque nosotros los cristianos deberíamos estar por encima del miedo que la sociedad quiere inducirnos. Y lo sorprendente es que cuando uno estudia la Biblia, no hay otro libro más actual que la Biblia, obviamente, porque la Biblia está al día en cada momento de la historia. Entonces, durante esta semana, que yo estaba pensando en esto, recordé en mi mente y dije, hay un texto, hay unas palabras de Jesús que tengo que localizar dónde están porque son para este momento. Y una vez más, llego a la conclusión de que cada palabra que Jesús dijo fue exacta en el momento y está encajada de tal forma en la Biblia que ni dijo menos ni dijo más, dijo todo lo que tuvo que decir. Y hay unas palabras que él dijo, que yo solamente las voy a mencionar para ver si tratáis de recordar en qué contexto Jesús dijo las siguientes palabras. Dijo él, no os turbéis. Hay un momento en la vida de Jesús que dice a sus discípulos, no os turbéis, que es lo mismo que decir, no tengáis miedo. Es lo mismo. Entonces, ¿os suena en qué momento Jesús le dice a sus discípulos, no tengáis miedo o no os turbéis? Porque todas estas cosas son necesarias que pasen. Porque todas estas cosas son necesarias que pasen. Eso lo dijo en Lucas, creo, y en Mateo 24. Muy bien, ahí están. Y Lucas 22. Vale, está bien, porque hay varios textos paralelos en el Evangelio.
Jesús dijo precisamente en Mateo 24, no os turbéis, cuando estaba hablando de varias cosas, y una de las cosas que él dijo, las palabras que he mencionado yo y que tú has descubierto son el versículo 6, Mateo 24, 6, y en el 7 dice, habrá pestes. O sea, Jesús mismo, miles de años atrás, nos anunció que habría pestes y que no tendríamos que tener miedo a las pestes. Y la sociedad entera, incluidos los cristianos, tienen miedo, algunos de los cuales ni siquiera han venido aquí, y otros de los cuales no van a sus iglesias porque se ha suspendido la reunión en su iglesia. Entonces, Jesús nos está diciendo que no tengamos miedo, pero los cristianos modernos de este tiempo nos quedamos en casa por miedo, un día como hoy, porque el gobierno de la nación dice que no nos tenemos que reunir. Y nosotros obedecemos a los hombres antes que a Dios. Y miles y miles y miles de cristianos en este país, en España, se están quedando en su casa, en vez de estar adorando a Dios, preparándose para el tiempo del fin y siguiendo las palabras de Jesucristo que dijo, no tengáis miedo. ¿Sabéis lo que esto demuestra? La poca fe que tienen los cristianos de este tiempo final. La poca fe que tienen los cristianos que nos tendríamos que avergonzar de que porque el gobierno nos diga cuidado que os podéis contaminar si os reunís en vuestra iglesia. Pero entonces yo pregunto, ¿tenemos más fe en lo que nos dice el gobierno que en lo que nos dice Jesús? O dicho de otra forma, vamos a ya entrar en el terreno más sanitario, si queréis llamarlo. ¿Tenemos más miedo de un virus que confianza en nuestro organismo para poder hacer frente a un virus? Este es el problema real. No tenemos la fe necesaria para fortalecer el sistema inmunitario, para tener la salud suficiente para que, aunque venga un virus, mi organismo está preparado para que el virus no se desarrolle. Estamos en la teoría de Pasteur. Estamos todos en la teoría de Pasteur. El virus es más fuerte que el ser humano. Todos tenemos miedo a un virus. Por cierto, no sé si sabíais que existen, por lo que yo he leído, y tenemos aquí en la audiencia un biólogo, pero lo que yo he leído es que existen más de 300.000 virus que pueden afectar a todo lo que son mamíferos llamados también, sí. ¿Os imagináis tener que preocuparnos de 300.000 virus diferentes? Y que cada año nos sacan un virus diferente, entonces hay que preocuparse, entonces hay que quedarse en la casa y no hay que ir a la iglesia porque el gobierno nos dice que no hay que ir a la iglesia. Esto es casi ridículo. Y Jesús nos dice, no tengáis miedos, aunque haya pestes. No nos estamos preparando para las pestes, ni nos estamos preparando para obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque llegará otro momento en el futuro, porque esto no es más que un experimento. Están experimentando a ver cómo reaccionan las masas. Y las masas hoy, a día de hoy, en este momento que estamos viviendo, en este país por lo menos, las masas están bajo la hipnosis mediática, que yo llamo, hipnosis mediática. Les han introducido un temor tal que cuando una persona está bajo ese efecto, deja de razonar. No sé si conocéis este dato. Una persona bajo el efecto del miedo, bajo el estrés del temor, deja de razonar. Sí. Entonces se deja llevar por la emoción antes que por la razón. Y ese ser humano es una víctima del control mental. Eso incluye miembros cristianos, pastores cristianos, dirigentes cristianos. No estamos preparados para el tiempo del fin, sinceramente. Cuando yo veo cosas así, pienso, no estamos preparados para el tiempo del fin. Porque esto es solamente una prueba, de las cuales habrá más, y habrá situaciones de crítica o de alarma, tales como, vamos a imaginar un escenario posible, una tercera guerra mundial,
y un país entero otra vez bajo cierta situación de estrés político-económico, que es la otra consecuencia que vamos a ver de esta situación que tenemos, y sinceramente no estamos preparados, no estamos preparados. Y nosotros que queremos ser remanente final, no sé si sabéis que hay un libro, en toda la Biblia hay sobre todo un libro que describe quiénes van a ser el remanente. Y si queremos saber si nosotros vamos a ser el remanente, tenemos que estudiar ese libro. De los 66 libros que hay en la Biblia, hay uno que describe quiénes son los que van a ser el remanente en un tiempo de terror y de temor como el que estamos viviendo. ¿Alguno se imagina cuál es ese libro? Tendríamos que saberlo, pero bueno, no pasa nada si no lo sabemos, pero hoy lo vamos a saber. El Apocalipsis describe muy bien las escenas finales, pero hay otro que describe mejor cuáles son las características del remanente. Y es otro libro que escribió el mismo autor del Apocalipsis. El libro que describe las 7 características del remanente final es Primera de Juan. Primera de Juan. Vamos a hacer un repaso porque en ese libro la primera de las características que yo tengo, fijaros cuál es la primera característica. Primera de Juan 4 y el versículo 17 dice: como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y dice el 18: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Con lo cual, los que hoy, en este momento de la historia que estamos viviendo, están llenos de temor, no han perfeccionado el amor. Porque cuando uno está perfeccionado por el amor de Dios, no vive por el temor. Y estamos viendo cómo la sociedad hoy vive por el temor y toma decisiones por lo que se le dice que haga. Y no salgas de casa. Y ahora lo esto, y ahora lo otro. Y la gente está atemorizada en esa situación en la que estamos viviendo, cuando debiéramos estar de tal forma en comunión con Dios y llenos de amor, para que el temor que se nos quiere meter no nos afecte en realidad. Nosotros somos dirigidos por el amor, no por el temor. Tenemos un problema si hoy estamos viviendo por el temor, que incluye el temor a un virus, o el temor a la muerte, como antes mencionaba, ¿no?, a esta persona. Cuando uno teme morir, tiene un problema espiritual. Es porque no ha conocido el amor de Dios. Pero cuando uno conoce el amor de Dios, como uno vive con Dios y uno se coloca en las manos de Dios, pues será lo que Dios quiera, pero yo no voy a temer. Yo no tengo por qué temer. Esa es la primera característica del remanente. El pueblo final de Dios va a ser un pueblo dirigido por el amor, no por el temor. Cuando una persona o un grupo de personas se dejan llevar, está dirigido por el Espíritu Santo. Fijaros, 1 Juan 4 y el versículo 13 dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y en Él nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Obviamente, cuando Dios nos ha dado su Espíritu, como desarrollamos el fruto del Espíritu, cuya primera característica es el amor, nosotros estamos dentro de las características del pueblo de Dios. Si yo no estoy siendo dirigido por el Espíritu Santo, yo no voy a tener amor a Dios, y ese amor que hemos dicho perfecciona para no tener el temor. Tercera característica, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Me quedo con la primera parte que dice: todo aquel que es nacido de Dios. Estamos repasando las 7 características del remanente. Quien las tenga será persona que será trasladada. Quien no las tenga no va a ser parte del pueblo de Dios. Y esta quinta característica es una que a muchos cristianos no les gusta. Fijaros bien que el apóstol Juan escribió esto casi en el mismo tiempo que escribió Apocalipsis.
Habían pasado varios decenios desde que escribió el Evangelio. Entonces, cuando Juan escribe el Evangelio, lo que Juan predica es cómo Cristo se dio a sí mismo a través de su Hijo para poder rescatar la humanidad. Y aproximadamente 30 años después, él va a escribir: Dios vino a la tierra a salvar la humanidad, pero solo unos pocos se van a salvar. Y esos pocos se van a salvar y tienen unas características que son estas que estamos repasando. Y esta quinta característica es la característica que menos gusta a los cristianos protestantes. La que menos de todas, en general. Vamos a repasarla. Dice 1 de Juan 2:5. El que guarda su palabra, en esto verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, porque sabemos que estamos en él. ¿Quién es el que guarda su palabra? Vamos a ver qué dice Juan mismo, no yo, el que escribió el libro. 3:24. Vamos a ver quién guarda la palabra. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Si los mandamientos quedaron clavados en la cruz, como dicen muchos cristianos, algún problema tienen algunos cristianos de alguna denominación que piensan que las leyes de Dios, los mandamientos, se quedaron clavados en la cruz. Y fijaros que esta idea es tan importante que Juan la va a repetir en capítulo 5, versículo 3. Dice: este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Por qué, si está tan claro en la palabra de Dios que esta es la quinta característica del remanente, hay tantos cristianos que se les ha engañado a creer que cuando Cristo muere en la cruz ya la ley no vale? Y yo a veces he pensado, a veces le hacemos a Dios tonto, porque si Dios tuviera que haber abrogado la ley, que lo hubiera hecho un día antes para que Cristo no muriera, porque Cristo murió para cumplir la ley. Pero ellos dicen que cumplen la ley y se acabó con la ley. No hablamos de la ley que nos salva, hablamos de la ley de la obediencia, después de que Dios nos ha salvado. Es diferente. La ley nunca salva a nadie, pero la ley es una muestra de obediencia hacia Dios y de fidelidad. Y en el tiempo del fin, el remanente va a ser un grupo de personas fieles a Dios en contra de toda la sociedad, que va a estar dentro de un programa del nuevo orden mundial que ya ha empezado, que ya se está instaurando. Pedirán al gobierno: por favor, pónganos una vacuna para el virus. Y serán tan ignorantes que lo que no sabían era que el gobierno tenía preparada la vacuna de antemano y lo único que hacía falta era meterles miedo para que ellos mismos pidan la vacuna y no hace falta que el gobierno la imponga. El juego es perfecto. La manipulación es de lo mejor que se ha visto nunca, porque se van perfeccionando en la forma de manipular las mentes humanas. Satanás y sus instrumentos se han perfeccionado a lo largo de la historia de los siglos. Y estamos viviendo un tiempo en la sociedad en la que estamos viviendo un tiempo en el que los medios de hipnosis colectiva se han perfeccionado tanto que cada vez es más fácil poder manipular a las masas. Cada vez es más fácil. Y nosotros los cristianos, en vez de ser luz al mundo, nos escondemos en nuestras casas. Vírgenes dormidas. Estamos viviendo en un tiempo crucial de la historia, ¿eh? Está cambiando la historia. Estamos viviendo en un tiempo en el que está cambiando la historia y no va a ser para bien, va a ser para peor. El tema es que nosotros tenemos que estar preparados para saber el tiempo en el que estamos viviendo y cuál es nuestra misión, porque nosotros como cristianos, que, como dijo Jesús, no escondáis la luz, nosotros tenemos que respetar las leyes, los mandamientos que Jehová Dios dio a Israel, no porque solo eran para Israel, porque Dios utilizó a Israel para que luego se extendieran a todo el planeta. Y esos mandamientos que según la palabra de Dios son eternos, y en repetidas ocasiones así se describen,
El último apóstol, como habéis visto, menciona en varias ocasiones que todavía están vigentes. Porque si hay un santuario celestial del que Moisés copió del santuario celestial donde había un lugar santísimo, donde había un arca y donde había unas leyes en el cielo, que todavía hasta el día de hoy son vigentes. Sexta característica del remanente. Esta característica es esencial, porque si hemos cumplido las 5 primeras, que son amor a Dios, Espíritu Santo, conversión, amor cristiano y obediencia a la ley, si nosotros esta semana que viene nos desviamos, perdemos la fe y apostatamos, de nada han valido las 5 primeras. Así que la sexta es la crucial, digamos, y lo menciona en un versículo que hemos leído Juan, en 1 Juan 2, 14, dice él: os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y escuchad ahora, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido el maligno. Porque para que estas 7 características se formen, se den en un grupo de personas, como nunca habrá ocurrido en la historia, tiene que haber un Pentecostés. Tiene que haber un segundo Pentecostés para que esto ocurra. Para que podamos ser semejantes a Cristo, y en eso entonces Él vendrá a buscarnos, porque viene a buscar un grupo de personas, no una persona aislada como ocurrió por ejemplo, con Enoc. Este va a ser el momento de la historia en el que Él va a permitir que ocurra el milagro de la historia, que es que no solo uno como Enoc, o uno como Elías, o uno como Juan el Bautista manifiesten su carácter, sino que será un grupo entero de 144.000 personas que puedan estar manifestando su semejanza y puedan estar cumpliendo con estas 7 características. El tiempo final que está preparado por lo que dice Apocalipsis es un tiempo de control total de la sociedad, a tal punto, y es algo que yo llevo meses pensando, que no he mencionado en público nunca, pero yo creo que lo que se está preparando es algo parecido a un campo de concentración global. Un control absoluto y total de la sociedad y las personas, a tal punto que vamos a ser esclavos de un sistema, de un nuevo sistema financiero, económico y religioso, político, si queréis decirlo, y que aquellos que no quieran formar parte de ese sistema llamado nuevo orden mundial van a ser relegados, van a ser sacados del sistema y van a sufrir las consecuencias de ser los mendigos o las personas, digamos, no gratas de una sociedad que cada vez es más satánica. Dios quiera que podamos, de alguna forma, nosotros formar parte de ese grupo de personas que prefiera dar gloria a Dios antes que entrar a formar en esa cultura que en última instancia está siendo inspirada por el mismo Satanás. Que Dios nos cuide y nos bendiga para que podamos permanecer hasta el fin y, como dijo Jesús, nunca nos turbemos y nunca tengamos miedo, porque el amor de Dios se haya perfeccionado en nosotros. Amén. Amén.